paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este tema cuarto de nuestros cursos sobre el Apocalipsis, que titulamos Dios confía al Cordero, abrir los 7 sellos. Iniciamos este encuentro entonces orando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor del cielo, de la tierra y del universo, ten misericordia de nuestro pequeño mundo. Ten misericordia de tu iglesia y de cada uno de nosotros. Ten misericordia de los más alejados de tus benditos caminos. Que la preciosa sangre derramada por Cristo, tu divino Hijo, y nuestro Cordero, nos lave y purifique. Que por su muerte y su resurrección seamos encontrados dignos para alabarte, adorarte y glorificarte, y podamos orar en el cielo con tus santos. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, queremos iniciar este encuentro explicándole un poco el sentido que tiene, que son los sellos. Recordemos que los libros en la antigüedad eran hechos de papiro o de pergamino y se enrollaban. Y luego de enrollarlo, el autor del sello, el que enviaba el documento, le ponía un sello que lo identificaba a él y que era podría ser un anillo o un objeto de piedra o de madera o de metal que tenía un signo que lo identifica a esta persona. Y eso ocurrió con los documentos que vemos a ver hoy día. El rollo que recibe el Cordero tiene 7 sellos con una marca que los comentaristas piensan que puede ser o la tau, que es la cruz que prefigura, es la letra T que prefigura a la cruz, o la cruz de Cristo, de nuestra redención. Por el otro lado, queremos explicarlo para que ustedes observen cuando nosotros hagamos el relato de los capítulos que son el 6, el 7 y los inicios del capítulo 8, en que se dan 2 escenarios. Un escenario en que aparece el Dios en el trono, el Cordero y sus ángeles, y corresponde al cielo. Y otro escenario en que aparecen por ejemplo, los caballos del Apocalipsis que recorren, y ellos se encuentran en la tierra. Y es una visión que tiene Juan en Patmos cuando recibe esta revelación. Así que los invitamos entonces ahora a escuchar este relato de cómo el Cordero abre los 7 sellos. Benedictus, benedictus qui venit, in nomine benedictus, in nomine Dominus. Benedictus, benedictus qui venit, in nomine benedictus, Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: Ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona, y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: Ven.
Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: Ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no causen daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: Ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y las peñas: Caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su cólera. ¿Y quién podrá sostenerse? Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: La salvación es de es de nuestro nuestro Dios, Dios, que está está sentado en el sentado en el trono trono del y Cordero. del Cordero. Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Queridos hermanos y hermanas, después de escuchar este maravilloso texto, de esta visión tan impresionante en el cielo, queremos explicarle a ustedes el significado de cada uno de los sellos. ¿Ah? Así que eh, escuchen para poder entenderlo mejor. Después ustedes lo vuelven a escuchar el relato y entenderán mucho mejor lo que quiere enseñarnos. Veamos el primer sello. Vamos a reflexionar acerca de algunos sellos que se nos dan en el Apocalipsis. Y respecto al primer caballo, la mayoría de los autores coincide en que este caballo blanco designa a Jesucristo resucitado, adornado con el característico color blanco de la resurrección. Ha vencido por su misterio pascual.
El segundo caballo es de color rojo, color de la sangre. Es la violencia que quita la paz y perpetra el asesinato. Bien, gracias, Emilio. Veamos el tercero y cuarto sello. En el tercer sello, en el negro, con un jinete que llevaba una balanza, y una voz le pone precio a las semillas de trigo y de cebada. Esto, según los estudiosos, simboliza la injusticia entre los seres humanos, que no respetan ni las leyes que ellos mismos se han dado, y se atropellan, se aprovechan, abusan unos de otros, creando un clima de injusticia tremendo en la tierra. Después el cuarto sello nos presenta un caballo verdoso, dice la lectura, sumado entonces a la violencia que se ha comentado antes, se añade la injusticia que vimos recién y ahora la muerte por medio de hambre, enfermedades y peste. Todas maldades terrenas, calamidades que se deben soportar aquí en la tierra. Pero si nos fijamos bien, quien le da potestad o poder a los jinetes para hacer el mal es Dios. Y si Dios les da ese poder, Dios está por encima de estas fuerzas negativas que traen daño, por encima de esta omnipotencia aparente de cosas malas, está la omnipotencia verdadera de Cristo, el Cordero, que contrarresta o vence con su fuerza mesiánica toda fuerza negativa. Concretamente, por ejemplo, frente a la injusticia, Cristo nos exhorta a amar a los demás como a nosotros mismos. Y frente a la muerte y los sufrimientos, recordemos que Cristo ha vencido a la muerte y nos hace partícipes de su vida divina. Y los sufrimientos tendrán una nueva dimensión si los asociamos a su propio sufrimiento en la cruz y a la salvación que nos ofrece a la humanidad entera, con su sufrimiento. Gracias. Veamos el quinto sello. A ver. El quinto sello nos habla de la persecución que han vivido todos los que son fieles a Dios. Hay que notar que en todos los tiempos duros siempre son tiempos de santos. Entonces las persecuciones provocaron mártires santos, no solamente entre los judíos. Los perseguidos están aquí en un acto de adoración a Dios, ¿ya? En la forma en que tenía el Antiguo Testamento, y la sangre derramada está en la base del altar, como se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, con los toros que derramaban la sangre en la base del altar. También hay una voz que dice que esperen un poco más. Eso nos está diciendo que hay más mártires y que seguirá habiendo más mártires. Estos mártires claman por justicia, pero lo que están diciendo en realidad no es que se venguen ellos mismos, sino que le pasan esta causa a Dios, ¿ya? Le dejan lugar a Dios, pues ellos mismos han perdonado a sus enemigos y al hacer esta petición renuncian a toda idea de venganza personal y dejan la causa en manos de Dios, porque esperan también que en el tiempo que Dios da, estos se puedan arrepentir y se libren del juicio final. Eso es lo que están esperando con este clamor a Dios. Es un clamor de justicia, porque ellos desean profundamente, como todos nosotros, que el reino de Dios se establezca, ¿ya? Pero entienden que es en el tiempo que Dios estime. El número quinto, cuando decimos el quinto sello, también guarda relación como simbología con los que fueran los persecutores de los cristianos en su momento. Por ejemplo, el quinto magistrado
fue Poncio Pilato, ¿ya? Y se lavó las manos y con eso se llegó hasta la crucifixión. Mm, También fue Nerón el quinto emperador en Roma, que fue el perseguidor y ordenó la ejecución tanto de Pedro como de San Pablo, ¿ya? Entonces el Señor los consuela y les da vestiduras blancas, o sea, les da su dignidad, que estas vestiduras han sido lavadas, dice que descansen un poco más, lo que es una buena noticia, porque disfrutar de Dios un poco más siempre va a ser agradable para todos, ¿ya? Entonces no es que ellos estén impacientes o busquen venganza, sino que es una manera de decir que la causa pasa a Dios y que verá Dios en sus tiempos cómo dará oportunidad a cada uno de arrepentirse de aquellos que fueron y seguirán siendo perseguidores de la fe cristiana hasta el día de hoy, donde en algunas partes se considera como un delito o un crimen ser cristiano. Eso encontré. gracias, Consuelo. Llegamos entonces al sexto sello. En el sexto sello hay 3 momentos muy impresionantes. El primero es un gran cataclismo cósmico que anuncia el fin de los tiempos. A San Juan se le concede esa visión profética de ver cómo podría ser el fin de los tiempos. Pero esto está anunciado en varios profetas, esos eventos cósmicos, la caída de las estrellas, enrolla el universo, el terremoto y todo eso. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Mateo también, en cierta manera, en el capítulo 24. Bueno, en ese entonces, este cataclismo refleja un poco la cólera de Dios, porque el Dios no es indiferente frente a la maldad de los seres humanos y la injusticia que existe, o la manera como se está viendo, transgrediendo el derecho a la vida, el respeto a la naturaleza, todo eso. Dios no es indiferente y en este cataclismo se manifiesta esa cólera de Dios y que va a llegar un día que esto se va a producir. Y se ve como los potentados, los poderosos, los reyes de la tierra se esconden. Eso me recordó un poco cómo se escondían nuestros primeros padres en el paraíso cuando pecaron. Es como que están escondidos de que Dios no los observe. ¿Ah? Dice, porque no quiero que el Cordero ni Dios nos miren, dicen en este sentido. Después, en la segunda momento, aparecen 4 ángeles que son los que manejan los vientos de la tierra, que van a ser los destinatarios de la justicia divina. Ellos van a destruir parte de la tierra para manifestar esta cólera de Dios. Pero aparece un quinto ángel que dice, no, no, todavía no soplen estos vientos maléficos porque hay que sellar a los salvados. Y ahí se nombran a las 12 tribus de Israel, empezando por Judá, que es el antepasado de nuestro Señor Jesucristo, y con todo el resto, exceptuando Adán y Efraín, que siempre estaban en la mayoría de las listas, por haber sido idólatras en tiempo de los jueces, y tuvieron durante unos 500 años. Entonces, Juan retoma esa tradición y lo suprime, reemplazando por José y Manasés, que siempre aparece. Pero podrían decirse que este número 144.000 es un número simbólico y la mayoría de los comentaristas multiplican las 12 tribus por los 12 apóstoles, son 144 multiplicado por 1000. Es un número simbólico que indica un número incontable de personas, que es el nuevo pueblo de Dios. Y eso entonces sería el segundo momento, y el tercer momento es cuando se ve una muchedumbre inmensa de toda raza, lengua y nación que con palmas en las manos alaban al Señor y al Cordero. Los comentaristas hablan de que se están celebrando en el cielo
la fiesta de los tabernáculos eternos. La fiesta de las tiendas recordaba la estadía del pueblo en Israel, de Israel en el desierto, donde vivían en tiendas y que hasta el día de hoy el pueblo judío lo celebra en el séptimo mes del año y hacen una fiesta gozosa, alegre, porque es la fiesta de las cosechas. Entonces, esta fiesta que están celebrando los, los mártires que vienen de la gran persecución, ya lo celebran en el reino de los cielos. Y están vestidos de blanco porque están salvados, y están en cuerpo y alma porque están resucitados. Es algo maravilloso. ¿Ah? Están ante la presencia del Cordero y alaban al Señor. Y el texto termina con una frase impresionantemente, a veces difícil de entender. Ellos vienen de la gran persecución y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ustedes dicen, ¿cómo se puede lavar en la sangre algo que quede blanco? Porque Dios Cristo Jesús, con su muerte y resurrección, nos da a nosotros también la resurrección. Y se dice al final, y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y el pastor nos apacentará y nos llevará a fuentes de agua viva. Es realmente maravilloso y esperanzador la última frase de este sexto sello, en que aparece la humanidad salvada por la sangre del Cordero. Y llegamos al séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora. Luego dice el texto, les entregan trompetas a 7 ángeles, pero antes que ellos comenzaran a tocar, aparece otro ángel con un incensario de oro que tenía mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. Luego, por mano de este ángel, subió el humo del incienso con las plegarias de los santos y mártires a la presencia de Dios. Llama la atención el silencio como de media hora. Tal vez lo podemos interpretar como una profunda pausa contemplativa, o quizá gozosa, o quizá una espera expectante del misterio de Dios. Pero, por sobre todo, lo interpretaría como un conmovedor, profundo respeto y dolorosa escucha de las oraciones de los santos y víctimas del martirio por testimoniar a Cristo y que piden justicia. Dios, oyendo, como por media hora, tiempo indeterminado pero inconcluso, el clamor de los santos y mártires. Tiempo que se completará con las oraciones de todos sus santos. Estos gritos de las plegarias de los santos lleva a Dios a que se manifieste sobre la tierra, porque ha escuchado la súplica de sus hijos. El ángel, dice el texto, arroja brasas del altar sobre la tierra, y Dios se manifiesta con su potencia. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto, semejante a como Dios lo hizo en el Sinaí. ¿Recuerdan? Después de esta media hora, los 7 ángeles con las 7 trompetas se dispusieron
a tocar. Bueno, y las trompetas simbolizan en el Antiguo Testamento la llegada de Dios y su intervención en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Amós compara la palabra de Dios con un toque de trompetas. Y Joel dice que el juicio de Dios irá precedido de toques de trompeta. Nuestro próximo tema, nos vamos a leer los capítulos en que se hablan de las 7 trompetas. Así que esperamos que ustedes participen con nosotros, sigan participando en realidad. Bueno, Sí. eh, llegamos a la última sección de nuestro curso, que es los anhelos del alma. ¿Qué has preparado, Consuelo? Bueno, esta vez nos acompaña el sacerdote Guillermo Rosas Díaz, que es de los Sagrados Corazones, y él tiene un servicio muy largo, tanto en el pastoral a jóvenes, a universitarios, a los colegios. También él acompaña la pastoral de la diversidad sexual en Santiago. Él es investigador, académico, es parte de un equipo editorial de una revista en Barcelona. También fundó con otros la Asociación Chilena de Liturgistas y es colaborador en la Comisión de Liturgia en Chile. Él es un convencido de que la liturgia es una acción de la Iglesia que nos hace entrar en el corazón de la presencia y acción de Dios en la humanidad. Ah, súper. Él ha comentado varias veces que hace falta una Biblia inclusiva para sordos y ciegos y niños. En sus publicaciones en Facebook, él nos acerca siempre a sus seguidores al arte y a la poesía. Él es arquitecto y hoy día nos va a hablar entonces su testimonio de cómo ve la Iglesia en relación a este texto del Apocalipsis. Bienvenido, Padre Guillermo Rosas. Amiga y amigos, mucho gusto, soy Guillermo Rosas. La primera cosa que se me ha venido a la mente es el agente de la apertura. Ustedes ven que ya al inicio del capítulo aparece que el que abre los sellos es el Cordero, es decir, es Cristo y Cristo resucitado, Cristo glorioso, Cristo que está empoderado por el Padre como ápice de la creación y agente fundamental de la plenitud de la vida en el resto de la historia, vida personal, vida social, vida natural y vida humana, toda la vida. Este agente es el que abre los sellos, el que rompe los sellos, el que libera, el que nos ayuda a encontrar caminos de liberación de toda esclavitud y de toda limitación. La pregunta es, ¿cuáles son los sellos de mi vida que el Señor tendría que abrir? ¿Cuáles son esos sellos? Todos nosotros tenemos zonas oscuras en nuestra vida o menos luminosas, ¿no? Y necesitamos que allí entre el Cordero glorioso. Necesitamos que allí Jesús haga un trabajo, nos ilumine esos rincones recónditos donde tantas veces no entra nuestra voluntad y a veces ni siquiera entra, aún con buena voluntad nuestra, no entra nuestra capacidad de comprender todo lo que hay dentro de nosotros. Y cuando aquello que hay dentro de nosotros de alguna manera nos limita, nos esclaviza, nos impide caminar con plena libertad, que es lo que el Señor quiere para todos nosotros, los creyentes y para todo ser humano, entonces necesitamos que haya esa luz que viene de fuera, que viene de Él, que nos ilumine. Nosotros también somos coagentes de toda liberación, es claro, y también para romper nuestros sellos tenemos muchos instrumentos humanos, ¿no? La psicología, la introspección, la oración, el autoconocimiento, y estamos llenos de eso. De ninguna manera esto niega esa capacidad humana maravillosa, que también es un don del Señor, de ocuparnos nosotros de
tratar de entender e iluminar nuestras oscuridades, pero recordar que el agente principal es el Cordero Glorioso es justamente lo que nos hace bien en los momentos en los cuales nuestras fuerzas no logran entrar en todos los recovecos de nuestro ser. Por eso, lo primero entonces es reconocer el agente, el Cordero Glorioso, y en segundo lugar preguntarnos dónde tendría que entrar, cuáles son los sellos de mi vida que el Señor tendría que romper. Esa es la primera pregunta. Y ahí cada uno y cada una tiene materia para entrar en su interior y pedirle también desde lo profundo del corazón al Señor: Señor, rompe este sello. Señor, ayúdame a liberarme de esta esclavitud. Señor, entrégame la fuerza que necesito para comprender mejor esto que no comprendo. Si bien los 7 sellos en el Apocalipsis tienen que ver literalmente, digamos, hermenéuticamente, esto se sabe, ¿verdad?, con las esclavitudes más bien sociales a las cuales tenía sometido el Imperio Romano y el emperador romano, que es la gran bestia, ¿verdad?, a los pueblos. Nosotros tenemos pleno derecho a hacer una interpretación más individual, más interior, más personal. Pero esa no quita la interpretación social, ¿no? Y también, por lo tanto, en segundo lugar, tenemos que preguntarnos por cuáles son las esclavitudes sociales. Y hoy día basta encender la televisión, abrir un periódico, para darnos cuenta cuáles son las esclavitudes a las cuales estamos sometidos en nuestras sociedades actuales, ¿no? La tremenda violencia de las guerras, y que se manifiesta de las formas más increíbles en toda nuestra vida, urbana, familiar, laboral, esta impresionante capacidad de violencia, de falta de respeto por el ser humano que tenemos, es uno de los sellos que el Señor tendría que romper en nuestros días. Y así hay otras, no voy a hacer una enumeración aquí. Justamente la segunda tarea sería pensar en cuáles son las esclavitudes sociales, aquellos puntos ciegos donde las sociedades actuales no logran superar el ansia de poder, los apetitos más inmediatos, poder, de riqueza, y gregarios egoístas también de ciertos grupos sobre otros. Ahí hay un ámbito en el cual tenemos que confiar también en que Dios tiene que ayudarnos. Este Cordero Glorioso tiene que abrir hoy día también sellos que son muy, muy esclavizantes. Una vez que el Apocalipsis habla de los 6 primeros sellos, ustedes saben que pasa todo el capítulo 7 y recién en el capítulo 8 vuelve a retomarlo y habla del sello, del último sello, en un ambiente de un gran silencio. Y es muy notable porque el silencio, que es algo que tanto nos asusta en nuestra cultura, llena de ruido, y que le teme al silencio como a un vacío de Dios, es todo lo contrario de lo que la espiritualidad judeo-cristiana, la mejor espiritualidad, siempre ha pensado. Es precisamente en el silencio donde Dios crece. Cuando mi corazón se silencia, mi corazón se puede llenar de Dios. Y cuando mi corazón está lleno de ruidos, simplemente Dios no tiene cabida. Este silencio que precede o está allí cuando se abre el 7º sello, como de media hora, dice la Sagrada Escritura, es el silencio de la presencia de Dios. La pregunta para mí es, ¿cuáles son los silencios que yo necesito hoy día para que Dios se haga presente realmente en mi vida? Y no es solo el silencio de los ruidos, ese es el más evidente. Nos hace bien el silencio, nos hace bien. Necesitamos silencio, ausencia de ruidos, pero también ausencia de otros distractores posibles, imágenes, personas. El silencio es más que la ausencia de ruidos, ¿no? ¿Qué silencio necesito? ¿Ausencia de qué otras cosas o despeje de qué otras cosas en mi vida para que
efectivamente pueda entrar Dios. ¿Qué es lo que impide que Dios realmente entre en mi vida y yo le abra espacio y Él tenga espacio para hacerse presente? Esa es la pregunta. Porque sin Dios en nuestra vida, para los que somos creyentes, simplemente la fe se nos puede morir. Y es lo que pasa en nuestras sociedades. La fe se va muriendo de a poco, no porque haya oponentes que la discuten. Yo tengo la experiencia de que muchas veces a quien uno aprieta un poquito con respecto a su fe, responden con mucha convicción acerca de la fe que tienen y de qué características tiene esa fe. El problema más bien es que cuando la fe no se riega, se muere. Cuando la fe no se ilumina, se oscurece hasta apagarse. Cuando la fe no le abre espacios a Dios, ese espacio terminan por ocuparlo definitivamente otros elementos de nuestra existencia. Que el Cordero abra nuestros sellos individuales, interiores, los sellos sociales, y que nosotros dejemos que Dios impere, viva en nuestra casa. Ya. Entonces, después de escuchar entonces a esta interesante intervención del Padre Guillermo, oremos al Señor para terminar este encuentro. Señor, te agradecemos por la sabiduría y fortaleza que nos otorgas para enfrentar las profecías de los 7 sellos del Apocalipsis. Que tu guía ilumine nuestro camino y nos ayude a encontrar paz y esperanza cristiana en tiempos de tribulación. Amén. 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 Agradecemos la presencia de todos ustedes. Ha sido realmente interesante conocer el contenido de estos 7 sellos que nos dan la esperanza cristiana. Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Qué maravilla más grande. Nos despedimos hasta el próximo con las 7 trompetas. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao, que estén bien.